Bienvenidos al Fondo del Pozo, un ciclo de diálogos sobre energía donde vamos a conversar con sus protagonistas, con aquellas personas que hacen posible el desarrollo de la energía en nuestro país. Y hoy nos acompaña Rubén Echeverri, actual ministro de Infraestructura de la provincia de Neuquén y también ex subsecretario de la Energía de la provincia. Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Laura, un gusto estar aquí en el Fondo del Pozo. Y bueno, felicitaciones por el programa y ojalá pueda continuar por muchos años más. Muchas gracias, Rubén. Bueno, quiero empezar un poco también para poner en contexto el tema de la provincia de Neuquén. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy Neuquén en el plano de la energía a nivel nacional? Neuquén es un sinónimo de energía y de agua. Agua tanto por la belleza natural del turismo, por la generación de energía hidroeléctrica, por el riego y energía también en todo lo que son sobre todo sus hidrocarburos, ¿no? Entonces hoy cuando me tocó ser presidente de Gas y Petróleo en sus inicios en el 2008 y nadie creía en Vaca Muerta, pensaba que era todo un cuento y las empresas locales no se entusiasmaban, que fuimos a Estados Unidos, a Houston, trajimos todas las empresas internacionales. Bueno, a partir de allí como que Neuquén empieza a ser cada vez más protagonistas, ¿no? En algún momento era Loma La Lata como el gran globo de gas que abasteció durante tantos años al país. Bueno, ahora aparece el shale de Vaca Muerta y a medida que ha comenzado a producir, a invertirse y a probarse la productividad de los pozos, esto ya tiene un potencial mucho más grande. O sea, los recursos, que es lo que está debajo de la tierra, que hay que generarlo, podemos decir que a niveles de nuestras edades tenemos por varios cientos de años más recursos. Ahora, el recurso sin condiciones técnico-económicas puede ser cero. Entonces, lo que la tecnología, las cuestiones regulatorias, las cuestiones de regulación ambiental, crean un contexto que hacen esto que pueda ser favorable y hoy vemos que esto ha seguido creciendo, con nuevas perspectivas, mercados mundiales que hoy necesitan cada vez más gas, el país también, los proveedores naturales como era Bolivia que importábamos hoy ya prácticamente está agotado, hemos revertido el gasoducto que venía desde las cuencas del noroeste y de Bolivia, se ha revertido y gas de la cuenca neuquina hoy está llegando a todo el norte de nuestro país, va a llegar a Bolivia y quizás por el gasoducto el GDA Brasil desde Bolivia también llega hasta allá. Se están potenciando y sumando producción a los gasoductos de Chile, que ya estaban construidos en la época de los 90, y ahora con grandes anuncios también, como es la gran planta de licuefacción de gas en Punta Colorada, en Río Negro, por parte de YPF y Petronas, la planta con Golar de la gente de Pan American Energy, otros proyectos menores, es decir, hay un potencial sobre todo en el tema del gas, porque el petróleo ya ha crecido y sigue creciendo, incrementándose día a día, que nosotros, por lo menos del sector que me toca, que es la infraestructura, vemos que también hace falta desarrollar y acompañar para que no sea un cuello de botella, que antes eran los ductos, los caños para transportar el gas y el petróleo, hoy estamos viendo que también la infraestructura física, pública, en la superficie, como es las rutas, los anillos eléctricos, como son las redes de agua industrial para llevar el agua para la fractura, la estimulación hidráulica de los pozos, vemos que nos hemos quedado un poco, quizás por un montón de motivos, pero lo cierto es que hoy estamos viendo que si esto crece como se vislumbra para dar este gran salto para Vaca Muerta, vamos a quedar cortos como estamos en un montón de infraestructura. Así que en eso estamos trabajando. Ahora vamos a ir a ese tema, pero primero le quiero preguntar, cuando usted estuvo en todos estos inicios, en lo que fueron los inicios de Vaca Muerta, ¿se visualizaba ya esta posibilidad de que Neuquén se convierta en el motor energético del país? Creo que Neuquén, por un lado, siempre fue, o nos creíamos, que ser el motor de energía, ahora cada vez con más certeza y con más potencial. Lo soñábamos como el chico que empieza a jugar al fútbol y sueña ser Messi. Bueno, nosotros cuando comenzamos con Vaca Muerta empezamos a estudiarlo. Me tocó tener relación a través de la vida de amigos con ingenieros de Exxon que estaban viendo este tema ya en su comienzo en Estados Unidos, donde Neuquén prácticamente el convencional tenía futuro mañana, 10 años. Bueno, empezamos a ver esto como un potencial, lo empezamos a estudiar, a traer inversores, a probar,
distintas rondas licitatorias, que eran en aquel momento los nuevos planes Horizonte, 1, 2 y 3, y empezamos a ver que era realidad. Entonces, a medida que uno va probando, pasa a la cuarta, tercera, primera, en Villa Dálmine, bueno, uno se imagina que puede llegar a ser este motor energético, hoy ya concreto para Argentina y para todo el Cono Sur, y quizás si se concretan estos grandes proyectos de inversión, pueda llegar a ser también un jugador que pueda jugar en las ligas de la Euro. Esos 10 años que pasaron, ya más de 10 años, pero ¿fue mucho tiempo? ¿Fue el tiempo que se esperaba o no del desarrollo que tuvo finalmente Vaca Muerta? Los tiempos fueron, desde el punto de vista tecnológico, que es la parte que a veces decimos nosotros los ingenieros que hacemos, como que la tecnología es muy similar en todas partes y es una parte de prueba y error, otra parte de investigación. Han sido tiempos razonables, también aprovechamos toda la experiencia de las cuencas americanas para ser trasladada, adaptada y emulada aquí en la cuenca neuquina, en Vaca Muerta, pero luego los altibajos del país, sobre todo a nivel macro, los cambios de gobierno, que van de banquina a banquina, de izquierda a derecha, echándose la culpa. Igual por suerte no ha habido tanta contradicción en cuanto a Vaca Muerta, sí o no, como que todos se han alineado. Pero bueno, todo esto es ida y vuelta, el cepo, las inflaciones y casi hiperinflaciones, esta falta de a veces de poder importar bienes y servicios que necesitaba la industria para poder desarrollarse, los cuellos de botellas en el no desarrollo de la infraestructura, ahora en estos momentos una gestión muy lenta del gobierno nacional, la no apostar a la obra pública. Entonces, bueno, toda esa parte que es la regulatoria, todo lo que está arriba de la superficie, ¿no? Como que la parte de abajo se ha resuelto en tiempos razonables y quizás rápidos. La parte que depende por allí de otras cuestiones, de consensos, ha sido un poco más lenta y todavía estamos, si bien creemos que avanzando, algunos regímenes de promoción también vemos que van a ayudar. Pero bueno, es un poco lo que ha hecho que no haya sido todo lo veloz o ágil que hubiésemos esperado. Claro, claro. Y en esta carrera, si se quiere, ahora usted se encuentra en esta posición de pertenecer a parte del Estado, formar parte del Estado provincial. Y también hay mucho esto de que Vaca Muerta generó en la población, en la gente de Neuquén, muchas expectativas en su momento y las sigue generando, pero no así en lo que fue la respuesta quizás del Estado provincial o de los gobiernos provinciales en lo que fue la infraestructura. ¿Qué análisis hace usted de esto? Sí, la verdad que es un honor. Me ha convocado el gobernador Rolando Figueroa a formar parte del equipo de gobierno. Estamos trabajando muy, muy fuerte desde el primer día. Es cierto que hay una demora y una falta y un déficit de infraestructura que viene desde hace muchos años, ¿no? Y eso sumado a estas expectativas, que algunas son reales, otras veces son por falta de expectativa en otros lados, entonces uno busca lo que ve mejor o más cercano y otras veces a veces inflado, ¿no? Cuando nos hablaban de Neuquén la mejor provincia, ¿no? Esos eslogan a veces que no se condice con la realidad. En paralelo, la no frontera entre las provincias hace que, bueno, cuando una provincia esté mejor, reciba migraciones de las provincias de alrededor, sin que eso venga con financiamiento para la infraestructura, por coparticipación, etcétera. Y vemos que Neuquén, y en algunas zonas casi 4 veces, pero Neuquén en general con respecto a la media del crecimiento poblacional en los últimos 10 años ha sido 3 veces el resto de las provincias, ¿no? Entonces, de la media nacional. Eso genera que todos los días nosotros tenemos que hacer 2 aulas por semana más o menos para cubrir el incremento de necesidades de infraestructura escolar, de establecimientos, entre el crecimiento de los neuquinos, del crecimiento demográfico natural, más la gente que viene de otros lugares. Y muy pocas vienen con trabajo, entonces también se genera a veces por expectativas naturales, por diferencia, pero a veces también sobreestimuladas. Nosotros, obviamente que tenemos expectativas, sabemos que esto va a crecer, pero tampoco es la panacea, ¿no? ¿En qué sentido? Todo necesita inversión, necesita trabajo, no es un gran filón como era antes cuando se descubrió Puesto Hernández, Loma de la Lata, que eran grandes globos que se desinflaban. Acá es una industria donde es una roca que está a 3 kilómetros bajo tierra, con una porosidad
inferior a la del hormigón, que hay que perforar, estimular, producir, invertir, con una caída de la curva de producción muy rápida. Calculemos que a los 2 años ya el pozo produce un 75% menos que su inicio, entonces hay que seguir perforando y trabajando, invirtiendo. Entonces, hay chances, hay posibilidades, pero no nos podemos descuidar y hay que trabajar todos los días para que esto sea una realidad. Claro, pero ¿considera usted que hubo una deuda del Estado para con la población de Neuquén en estos años que pasaron? Nosotros creemos que ha habido una gestión en algunos casos injusta, que se ha sobreendeudado el Estado provincial en los últimos años. Después hablar una deuda de la población para con el Estado, nosotros por lo menos lo que estamos viendo es, los neuquinos somos todos, más allá del rol que en cada momento le toca jugar. A veces el hijo también dice, mi papá me podría haber dado trabajo, plata, casa, auto, y como no me dio todo, pero me dio bastante, pero me dio estudio y bueno, me podría haber dado más. Entonces, volvemos al tema anterior de las expectativas y en esto de esta deuda. Lo que sí vemos es un déficit de infraestructura que podemos llamarlo como un déficit generacional, que se ha incrementado la necesidad y se ha hecho muy poco, y que hoy, para tener adecuadamente una infraestructura, simplemente valorizando las obras que teníamos cuando asumimos, desfinanciadas, paradas, más lo que no ha financiado ni ha pagado y abandonado Nación, más todas las obras que estaban en los planes y lo que nos reclamaban los intendentes que era prioritario para tener una infraestructura más o menos adecuada, porque a ver, nadie dice tengo demasiada infraestructura, nadie dice estoy demasiado sano, demasiado limpio, evaluamos por esa cantidad de metros cuadrados, equivalentes, le damos un precio del metro cuadrado de la cárcel, de la escuela, y eran casi cerca de 5.000 millones de dólares que necesitábamos para tener una infraestructura adecuada, ¿no? Para tener una idea de la magnitud del déficit que recibimos. Y desde el primer día, todos los día a día se están haciendo nuevas obras, retomando, reiniciando todas las que estaban abandonadas, refinanciando, tomando la obra de Nación que abandonó para continuar en la provincia. Y es obviamente como cuando uno está gordito y tiene que volver a hacer ejercicio, retomar el ritmo cuesta. Pero haciendo mención a todas estas cuestiones que ustedes reciben como nueva gestión de gobierno, de las cuestiones que faltan o que faltaban en la provincia, recién mencionaba que el Estado estaba endeudado, que la provincia estaba endeudada. ¿Por qué se da esa situación teniendo en cuenta también toda la riqueza? Digo, ¿qué recibe la provincia de Neuquén por toda la energía o todos los hidrocarburos que produce? Sin duda, como en uno personal, en una familia, uno se endeuda cuando gasta más de lo que le ingresa, ¿no? Y entonces esa falta de orden, ese patear la pelota para adelante, tarjetear, es lo mismo en cualquier organización, ya sea personal, institucional, una cooperativa, y es un poco lo que ha pasado. La deuda era de 1.650 millones de dólares cuando iniciamos la gestión, sin un solo peso en caja. Bueno, eso hubo que ordenar, obviamente, hay cuestiones que a veces que no todo el mundo le gustan, es mucho más fácil gastar que trabajar para ganar u ordenar las cuentas. Y en ese sentido, a esta altura del año ya prácticamente 350 millones de dólares, que era solo la amortización de la deuda de este año, de esos 1.650 millones de dólares, como siempre cuenta el ministro de Economía, Guillermo Koenig, ya se pagaron casi 200 millones con fondos propios. Antes, para pagar, durante los últimos 13 años, solamente para que la provincia pague los aguinaldos de los empleados públicos, se tenía que endeudar o pedir regalías adelantadas a las petroleras. Hoy, la primera vez después de 13 años, se pagaron con fondos propios, ¿no? O sea, es un esfuerzo, sin duda, pero eso se ve también en las finanzas saneadas, en no pagar intereses, y creemos que eso va a continuar mejorando en lo sucesivo porque aumenta la producción, el gobierno está mucho más ordenado, los fondos que entran por las regalías no van a fondos corrientes, el gobierno se ha comprometido y lo estamos haciendo, que va todo destinado a infraestructura para saldar ese déficit, sobre todo lo que tiene que ver con caminos, que había obviamente la situación de activos muy deteriorados, pero también todo lo que es agua y saneamiento, que también hay muchas localidades que a veces no tienen las plantas, o no tienen las redes de cloacas. Bueno, esas son nuestras prioridades y lo que hemos decidido es jerarquizar. No porque aquel que grita más fuerte, porque tiene un capricho, porque le parece o porque es amigo de tal, se va a hacer tal o cual obra porque estamos en elecciones, ¿no? Eso se ha
ha cambiado, es parte del cambio que ha propuesto el gobernador y que estamos llevando a cabo en la gestión. Claro, y perdón que insista con este tema, pero ¿en qué se gastaba más? Digo, teniendo en cuenta esto de la cantidad de recursos que tenía la provincia o que tiene la provincia, ¿qué era lo que se gastaba más? Volviendo también a lo anterior, que había una gran deficiencia en infraestructura. Sí, evidentemente a veces se daban fondos innecesarios, se gastaban en cosas superfluas y sobre todo en el gran gasto que sigue siendo el empleo público, ¿no? Eso sigue siendo un gasto enorme. También el gasto político, desde que asumió el gobernador Figueroa, de 5.000 cargos políticos, hoy somos 2.500, y de los cuales de esos 5.000 cargos políticos públicos, solamente un 30% eran empleados públicos. Hoy el 87% de esos 2.500 son empleados públicos, o sea que no genera otro nuevo salario. Entonces, eso también es parte de esos 32.000 millones de pesos que ahorra el Estado y que son destinados a la obra pública y a la infraestructura. También recordemos que el esfuerzo inicial, donde es mucho más fácil pagar, regalar, no controlar. Cuando había más de 25.000 planes, cuando hicimos la reinscripción quedaron 11.000, eso también fue, y de esos 11.000 todos los días se están capacitando y pasando a empresas privadas para que trabajen. Todo eso, sin duda, requiere un esfuerzo, un trabajo día a día, y que estimamos nosotros que es lo que hay que hacer, ¿no? Defender a Neuquén, defender a los neuquinos, y todos los fondos públicos en realidad son de todos nosotros, no que sean de gobierno, del Estado. Y eso no todo el mundo lo entiende y cambiar este chip a veces cuesta. Pero es como una política de austeridad, digamos, en cuestiones que se desviaba o se iba mucho dinero, digamos, de las arcas estatales. Sí, sin duda. Creemos que la austeridad es clave para cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo y bueno, hoy lo estamos tratando de llevar a todos los niveles. Claro, y justamente uno de los planes también del gobierno fue empezar con muchos planes de obra que también tienen Vaca Muerta como epicentro. Estoy hablando específicamente de las rutas. ¿Cuáles son actualmente estos planes que tiene la provincia para financiar y cómo piensa financiar las rutas que hacen falta? Lo estamos haciendo de distintas formas. Hay algunos fondos a través de fiduciaria, con aparte de aportes de la provincia y aparte de aportes de YPF y Statoil, que hoy es Equinor, por ejemplo, en todo lo que es la repavimentación de la Ruta 5, que va desde Rincón de los Sauces hasta el cruce de la Ruta 7 cerca de Añelo. Todo lo que es el bypass de Añelo, que es toda la ruta, porque hoy para cruzar Añelo, si uno va desde Neuquén a Rincón de los Sauces, tarda 1 hora y cuarto, prácticamente en horarios pico en cruzar. Eso genera costos, tiempos enormes. Hicimos algunos cálculos y eso implica, por la cantidad de vehículos que uno gasta, entre choferes adicionales, el combustible adicional del ralentí y demás, son casi 50 millones de dólares por año. Entonces esos 17 kilómetros, que era una obra que tenía la UPF, se ha retomado y con fondos propios se está terminando. Por otro lado, también hay 2 puentes sobre la Ruta 5, allí Puente Carranza y Aguada Colorada, que se van a ejecutar. Se está haciendo el proyecto ejecutivo para hacerlos el año que viene. Hay proyectos ejecutivos de casi todas las obras que también se han iniciado para poder licitar, juntamente con créditos de la CAF y del BID, que si bien esas rutas van a estar más destinados a la zona norte, a terminar tramos de pasos fronterizos, en zonas de turismo. Y por otro lado también hay propuestas de iniciativa privada, hay 2 empresas constructoras que de la mano de Vista y PAE y quizás algunas más, conjuntamente con la provincia para terminar de hacer la circunvalación de Añelo. Bueno, toda la ruta 67 hay que terminarla, la ruta 7 que tenía, que es la que va hoy, antes principalmente, de Centenario hasta Vista Alegre, esa la estamos pidiendo a Nación, estamos este lunes firmando el acta de transferencia, porque Nación tampoco la pagaba, no la terminaba, es una ruta muy peligrosa, la está terminando la provincia con fondos propios. Ya se comenzaron hace una semana todo lo que son las mediciones de flujo de tránsito, que hacía 7 años que no se hacía. Es decir, es todo un trabajo en un montón de aspectos que tiene que ver con mejorar todo el circuito vial, ¿no? Las mediciones también nos van a permitir diseñar las tarifas, diseñar cuáles son las rutas que son prioritarios, por dónde circula, que las tarifas tengan que ver también con los horarios pico para que el que no necesite... Habla de los peajes, hablando de los peajes, la contribución por peaje, claro. Sí.
Sí, no tiene sentido que una persona que no necesite viajar en horas pico no tenga una tarifa diferencial. Y estas tarifas, perdón, ¿serían para el transporte pesado o transporte liviano también tendría que pagar el uso de las rutas? Todos los autos, muy buena pregunta porque ya me olvido y siempre vuelvo a preguntar la gente y no, todo lo que son autos patentados en Neuquén, los neuquinos que tienen radicado en cualquier localidad de la provincia, esos no van a pagar nada de contribución por peaje. Sí, los vehículos, digamos, de otras jurisdicciones, de vehículos pesados, son todos aquellos que en definitiva son los que generan un deterioro mucho más acentuado de las rutas, ¿no? Las rutas se diseñan para determinada velocidad y también para determinada carga. Solamente para que tengamos una idea, una ruta nueva, más o menos, si no tuviésemos tránsito con sobrepeso, más o menos recién a los 10 años hay que hacer los primeros trabajos de reparaciones, grandes mantenimiento. Con el 50% de sobrepeso, ya a los 2 años hay que hacer reparaciones mayores. Claro, cambia muchísimo. Cambia muchísimo la ecuación, los tiempos, claro, los costos, que es lo que estamos viendo. La ruta 57, la 51 recientemente, o hace poco inaugurada, ya la vemos agüellada, con deformaciones. Bueno, eso tiene que ver también con una gestión adecuada, de control, de sobrepesos. Claro, o sea, el sistema apunta no solo a cobrar por el paso, sino también a hacer un control del sobrepeso de lo que se traslada. Tal cual, el sobrepeso, sobredimensionamiento, tiene que ver con el cuidado, no, o sea, no tiene que ver con una función recaudatoria, más allá que por supuesto va a ayudar a tener fondos a través de esta contribución vial para poder financiar lo que es el mantenimiento, las reparaciones y demás, sino tiene que ver con empezar a cuidar lo que es nuestro, porque en definitiva todos esos fondos son de todos los neuquinos. Claro, y ya hay una fecha estimada de cuándo va a empezar a implementarse este sistema de peajes y en qué lugares. Ya comenzamos con las mediciones hace aproximadamente un mes. Antes de fin de año va a estar la primera prueba piloto. Va a salir allí sobre la ruta 7, apenas se cruza el dique compensador del Chañar, yendo para el Nielo, allí en intersección con la picada 19, que es ruta 8, por allí. Ahí va a estar la primera estación de peaje. Son free flow, es decir, sin barreras. No hay una cabina de peaje, con lo cual eso también mejora el confort, no tiene que parar, volver a arrancar, esperar, demorarse. Claro. Y también va conjuntamente con una balanza dinámica, que se llama la WIM o Weight in Motion, que es pasa el vehículo y lo pesa y lo mide, y después todos aquellos que estén con sobrepeso, sobredimensionamiento o por eje, el mismo sistema emite una alarma y unos metros más adelante, en caso de que tenga sobrepeso, se lo para, se lo multa y se ve si puede o no seguir. Claro, ¿y cómo se controla que la patente sea de la provincia de Neuquén o no sea de la provincia de Neuquén? ¿Cómo se controla eso? Eso a través de los sistemas. Todos los sistemas son un montón de cámaras, de ida y de vuelta, te controlan a través del registro vehicular, de qué tipo de vehículo, si coincide con el de la patente. Por ahí veces la patente no es de ese auto y te arroja la patente que es de un auto cuando en realidad está pasando una camioneta. Entonces todos los sistemas de back office a su vez van controlando si es un vehículo o no, y también eso en función de distintas características, los horarios, te aplica una tarifa determinada, ¿no? Se puede hacer a través de la patente y llegar, pero también va a haber un etiquetado que va a permitir una rápida avance para hacer eso automático, como pasa en toda la parte del mundo, en Buenos Aires, donde ya hay muchos de los lugares donde directamente no hay estaciones de cabina de peaje. Claro, ¿y cómo se hace el cobro en ese caso? Se manda por correo a las direcciones de cada uno de ellos, se le da 30 días, se avisa, se hace una campaña previa. Hay muchas experiencias en distintas partes del mundo. Lo que estamos aplicando nosotros es algo ya probado en Argentina, con porcentaje de cobrabilidad y de certezas por encima del 98%, creemos que es más que suficiente, y bueno, eso se va ajustando a medida que va evolucionando, ¿no? Vamos a tratar de tener, que era una de las preguntas que me hacías recién, antes de fin de año las primeras pruebas pilotos allí en ese punto, y luego vamos a seguir con el resto de los peajes. Claro, y en algún momento se hablaba de que esto podía ser aplicado conjuntamente con la provincia de Río Negro. ¿Actualmente lo siguen pensando así o la recaudación va a ser solo de la provincia de Neuquén?
Son jurisdicciones distintas, estamos trabajando en conjunto, la prueba de piloto, la tecnología, tenemos reuniones permanentes con ellos. Luego habrá que ver, digamos, si una provincia cobra en un sentido o por tramos, eso todavía el estudio tarifario completo, hasta que no tengamos las mediciones por un periodo que sea representativo, no vamos a tener eso definido, pero sí, seguimos trabajando y muy bien en conjunto con la provincia de Río Negro. Bien, y lo cambio de tema porque también hay otro plan en lo que han llamado desde la provincia la Red Azul, con el uso del agua para hidrofracturas, así. ¿Cuál es el plan que tiene la provincia? Nosotros te lo habíamos planteado en su momento cuando me tocó iniciar las operaciones de Vaca Muerta y planteábamos esta Red Azul. Pasaron muchos años y se han hecho como tramos independientes, pero no ha habido una red integral de riego para poder desarrollar esta Red Azul, que sea más eficiente, más controlada, con concesiones de uso del recurso hídrico con previsión, con optimizaciones, con eficiencia. Así que lo que estamos viendo son distintos sistemas de acueductos, tanto desde el río Colorado hacia el sur, lo que llamamos la Red Azul Norte, pero también desde el río Neuquén hacia el norte, en quizás 1 o 2 tramos, o reforzando y uniéndonos con los ya existentes, de alguna empresa operadora de midstream de agua o con alguna operadora petrolera. Estamos trabajando en eso para hacer esta conformación, solicitando la información de los futuros consumos de agua georreferenciados para cada yacimiento, así que estamos trabajando con eso, ya tenemos casi toda la información, ahora estamos viendo de darle la forma conceptual, jurídica como consorcio, uniendo los intereses, así que estamos trabajando fuerte con eso. Creemos que va a generar mucha optimización, eficiencias, ahorro de costos, también de impacto ambiental por una menor huella hídrica y de carbono, menores tiempos. La idea, mayor digo, certeza. es como que la provincia centralice el control y la distribución del agua que se usa. Sí, el control desde recursos hídricos igual lo estamos haciendo con concesiones individuales o parciales de acuerdo a cada yacimiento o a cada empresa, pero creemos que conformar todo un consorcio para esta distribución de agua industrial para lo que es la hidrofractura de Vaca Muerta y que a su vez quede luego un remanente, una red de irrigación en los lugares semidesérticos del centro de la provincia de Neuquén, también tiene un futuro potencial para aprovechar toda esa red una vez que el gas y el petróleo no tengan mercado o ya se han pasado los años. Así que vemos ese doble beneficio, un ahorro actual y una inversión a futuro en otros tipos de emprendimientos. Claro, entiendo. Hace poquito también el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en Vaca Muerta, recorrió Vaca Muerta y tiempo después anunció al gobernador que Nación estaba interesado en financiar algunas obras. ¿Esto es así? ¿Hay alguna opción concreta por parte de Nación de financiar obras para Neuquén? En cuanto a obras públicas, se llegó a un acuerdo, se firmaron los acuerdos, que algunas obras van a terminar, gran parte de la sede en la provincia para terminar, tanto en viviendas, como en rutas, como en obras concretas y otras que directamente iban a rescindir o traspasar a la provincia para que la rescinda o continúe. Las intenciones, como bien decís, las han mencionado, lo que vemos una lentitud enorme en el gobierno nacional en luego de ese acuerdo marco llegar a obra por obra, ¿no? Recién estamos logrando, después de casi 2 meses, la primera obra con este acta que te mencionaba, ahora de la Ruta 7 el próximo lunes. Claro, bien. Y también yendo al tema de Nación, ahí hay otro tema por resolver bastante complejo que tiene que ver con las represas hidroeléctricas y las concesiones que finalmente el gobierno nacional anunció que iban a ser reconcesionadas a privados. ¿Cómo les cayó a ustedes esta noticia? Algo veníamos conversando, si bien no teníamos los borradores del decreto, todavía quedaron en convocarnos, salió ya más de 2 semanas el decreto que establece una extensión después de 1 año de no haberlo hecho, y volvemos al mismo tema que recién te provocaba una sonrisa, que es el tema de las demoras, los tiempos, ¿no? La verdad que estamos viendo que dijeron que en 180 días van a estar los pliegos, no vemos ningún avance, nos preocupa porque son temas complejos que involucran a las provincias, no solamente como
propietarias naturales de los recursos, en este caso el agua, sino también las cuestiones de manejo del agua a través de la IC, la ORCEP, todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Y vemos que pasan los días y pasó casi un año para sacar un decreto que podrían haber sacado el primer día, para extender un año la concesión. Entonces, vemos que a veces, por lo menos, los tiempos de nación o las urgencias o sus prioridades no coinciden con las provincias, ¿no? Y eso nos preocupa y por eso nuestra insistencia. Claro, pero ¿demora los tiempos o quizá inexperiencia en la administración política? No, o sea, el resultado es las demoras. Después no sabemos si se debe a impericias o falta de gente. Vemos gente capacitada, bien intencionada. También por allí puede llegar a ser, ¿no? Esta es una hipótesis que a veces no tienen buena interacción entre los distintos niveles del gobierno nacional, o hay cuellas botellas en concentraciones de gestión o de poder. Pareciera que fuese algo de eso, pero el resultado es que los tiempos son bastante más lentos de lo que uno preferiría. Claro, ¿y sigue la intención de provincia de cobrar un canon por el uso del agua? La legislatura ha dictado una ley en este sentido, estamos viendo la reglamentación, no queríamos sacarla prematuramente, que sea contradictorio o que pueda entorpecer un acuerdo con Río Negro y con Nación, pero la ley existe y habrá que reglamentarla, fijar los cánones dentro de ese máximo, y entendemos que si no se avanza con un acuerdo o con algo que pueda entrar dentro del marco que nos da la ley, se va a reglamentar y se va a empezar a cobrar. Bien, bien. Y por último, Rubén, vuelvo al tema de Vaca Muerta, todas las expectativas, porque obviamente siguen creciendo las expectativas, siguen creciendo los anuncios de inversiones. Mi pregunta es, ¿qué esperan o qué se imaginan ustedes para la provincia de Neuquén cuando ya el boom de petróleo haya desaparecido? El gobernador en esto es muy claro, ¿no? En el sentido que tenemos que aprovechar la oportunidad, una ventana de tiempo dentro de esta transición energética para poder monetizar lo que es Vaca Muerta y transformar, en lugar de como venía siendo, que pasaban a ser gastos corrientes, transformar esa riqueza, esa monetización, la parte que le corresponde a la provincia, en infraestructura, en nuevas actividades que sean tanto de tecnología como de turismo, agroturismo, de capacitaciones, de tener una población mucho más preparada, por eso tanto énfasis en el tema de las becas, para que todos los neuquinos puedan capacitarse, tener nuevas oportunidades en nuevas industrias, ¿no? Vemos que ese plazo puede ser de 30 a 40 años, va a depender un poco de las cuestiones tecnológicas, del reemplazo de energía, cierta parte del gas y el petróleo, aunque la energía eléctrica o la calefacción provenga de otras fuentes, todo lo que es la industria petroquímica necesita el gas, gran parte de los fertilizantes, pero lo que vemos hoy también es que hay otras fuentes que también están complicadas de energía. Y eso se suma, que no existía hace 2 años, donde todos los pronósticos de demanda de energía han quedado muy retrasados, en el sentido que la inteligencia artificial, todos los data centers generan un consumo de energía muchísimo más alto. Claro, sí, sí. Calculemos que el año que viene solamente Google va a consumir más que toda la Argentina, claro, en sus data centers. Entonces, la inteligencia artificial, si bien por un lado ayuda a generar eficiencias, pero no alcanza a compensar los mayores consumos de todos los data centers. Claro, si hay un déficit todavía. Y entonces va a crecer, tampoco vemos que la energía renovable pueda cubrir esos déficits, entonces obviamente esto cambia año a año, porque esto no existía hace 2 años, pero lo que se ve es un cambio de tendencia en la curva declinante que había de energía eléctrica, que pasa a ser creciente, y el gas a través de los ciclos combinados a nivel mundial son eficientes, comparado obviamente con otro tipo de energías, es energía firme, y creemos que ese tiempo que estaba previsto en 30 años puede alargarse algunos años más, con lo cual la ventana para aprovechar Vaca Muerta siempre tenemos que acelerarlo y no desperdiciarlo, pero puede durar algunos años más. Rubén Echeverri, muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros y tomarse el tiempo para charlar un poco sobre la provincia de Neuquén y también todo lo que respecta a la energía. Muchísimas gracias, Laura, y éxitos en tu programa. Muchas gracias.
Bueno, y así nos despedíamos entonces de Rubén Echeverría, actual ministro de Infraestructura de la provincia de Neuquén, y los esperamos en nuestros próximos programas.